Likewise, the notion that this notion of the body as a sort of complex and melted out system that you get to in a lot of cyberpunk novels, especially via this line of thought and line of inquiry via neurochemical reprogramming, is precisely that which we meet on the other end vis-a-vis computers themselves. Las categorías que durante siglos organizaron la experiencia moderna, género, especie, nación, lenguaje, están siendo reformuladas. Lo que entendíamos como un sujeto aparece hoy en día como un sujeto inestable, un sistema descompuesto. Este video ensayo propone una lectura deliberadamente situada y en clave cyberpunk. No se trata de interpretar la literatura desde una posición explícitamente cyberpunk o poshumana, se trata de asumir que estas escrituras están pensadas ya desde este desplazamiento y que el pensamiento teórico y la práctica literaria forman parte de un mismo proceso. En lugar de lamentar la pérdida del sujeto moderno, lo que propongo aquí es leer cómo se organizan, cómo se reorganizan los discursos cuando este sujeto ya no está en el centro, cómo opera el deseo en una realidad mediatizada, cómo se narra el cuerpo cuando no hay un borde claro, cómo se escribe desde la hibridez, la multiplicidad, la interferencia. A partir del pensamiento de Donna Haraway y el ciberfeminismo de Sadi Plant y el pensamiento en general del CCRU, trataré de explorar y leer las escrituras modernas que no tematizan simplemente estos procesos, sino que los activan desde su propia forma. Poéticas que operan como prótesis, como una interfaz, como una máquina. Narrativas que no representan necesariamente al cyborg, sino que hablan como un cyborg. Autoras y autores como Elena Aldunate, que es fundacional en cuanto a este video, Miquel Nieva, Gabriela Damián, Luna Miguel, Gladys González, Belén Gache o Daniela Carrillo. Sus textos no explican la transformación del cuerpo y del lenguaje, sino que la ejecutan formalmente a través de ya sea ritmo, sintaxis, la desarticulación del género, en todos los sentidos. La pregunta entonces no es si el sujeto ha desaparecido, sino qué formas nuevas de la experiencia y de la escritura están surgiendo cuando ya no partimos de él como un punto de origen. Y si el mundo ya se organiza como una red, como un flujo, como un rizoma, como un sistema de conexiones fragmentarias, quizás sea momento de leer la literatura de la misma manera. En 1985 Donna Haraway publica el manifiesto Cyborg, proponiendo al cyborg como una figura crítica frente al esencialismo, al humanismo y las estructuras binarias que sostienen el sistema sexo-género. No se trata de una criatura futurista, sino de una metáfora política que desestabiliza los límites entre lo natural y lo artificial, lo humano y lo técnico, lo masculino y lo femenino. Haraway no busca un cuerpo verdadero femenino, sino abrir la posibilidad de reprogramar el cuerpo normado. En vez de preguntarse quién soy, plantea interrogantes como la condición de la codificación, cómo fui programado, cómo puedo intervenir en este sistema. Esta línea es continuada por Sadi Plant, una de las fundadoras del ciberfeminismo. En 0+1 plantea que mujeres y máquinas han sido históricamente pensadas como superficies de inscripción, explotadas e invisibilizadas, pero también los ve como puntos de fuga. Plant identifica en el lenguaje binario una metáfora de la violencia patriarcal, donde el 1 representa la presencia masculina y el 0 la ausencia femenina. Sin embargo, también ve en ese 0 una potencia subversiva. La historia digital, sugiere, tiene raíces femeninas, desde Ada Lovelace hasta el potencial disruptivo de los virus informáticos. Estas ideas son amplificadas por el Cybernetic Culture Research Unit, que es el CCRU, un colectivo que concibe al cuerpo como una interfaz y al lenguaje como un código operativo. Para el CCRU, el sujeto moderno ya no es relevante, lo que importa es el flujo. La escritura se piensa como una forma de modulación, no de representación. El texto entonces no refleja, interviene, altera, produce conexiones. Este enfoque permite pensar el feminismo no desde la identidad, sino desde el sabotaje de los sistemas que lo producen. Un ciberfeminismo que no busca integrarse ni ser reconocido, sino perturbar los lenguajes normativos, intervenir las estructuras perceptivas. El cyborg, desde esta tradición, no representa un futuro distópico ni una utopía tecnológica. Es una figura ya presente, vive en las escrituras que desarticulan el género, en los cuerpos que se niegan a obedecer, en los textos que rompen con la linealidad narrativa y producen otras formas de experiencia. ¿Qué ocurre cuando la literatura deja de narrar sujetos humanos tal como los conocíamos? Cuando los cuerpos ya no son hombres o mujeres, ni almas ni personajes psicológicos, sino zonas inestables entre carne, memoria, deseo y código. En la narrativa contemporánea latinoamericana han surgido escritoras que desbordan la tradición realista,
No buscan representar identidades fijas, sino disolver en la lógica del lenguaje, de la máquina, del cuerpo interferido. Una figura clave en este giro es Elena Aldunate. En Juana y la cibernética de 1963 representa a una mujer que se fascina por una máquina. Pero más allá del gesto anecdótico, se anticipa una subjetividad que no responde al binarismo del género. Juana no quiere ser madre ni esposa, quiere conectarse, su deseo no busca un sentido humano sino una transformación. Décadas más tarde, Miquel Nieva retoma y distorsiona esa línea en Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos, que es una clara parodia a Philip K. Dick. Imagina una distopía donde el gaucho se convierte en un cuerpo biotecnológico degradado. Ya no tiene una historia ni épica, sino una infección, datos y residuos. El gauchoide es una parodia genética de la nación, una figura zombie usada por el sistema. Nieva escribe desde la sátira el horror, pero también desde una política del colapso. Estas narrativas no son evasivas ni tecnófilas, son criaturas desde el cuerpo como ensamblaje afectivo, digital e histórico. El género en ellas no es una esencia, sino un código profesional. No hay épica de identidad, sino procesos de mutación. Lo central ya no es quién eres, sino en qué puedes convertirte. Si la narrativa trabaja con mundos, la poesía trabaja con lenguajes. Y en muchas escrituras contemporáneas el lenguaje ya no aparece como algo transparente ni plenamente humano. Es una máquina que vibra, que colapsa, que codifica. Belén Gache, con su proyecto Word Toys, lleva la poesía a territorios hipermediales. Su texto no se lee, se navega. Son poesías interactivas, a veces ilegibles, a veces táctiles. Son juguetes del lenguaje donde el lector se transforma en un programador. Gabriela Wiener, desde el ensayo íntimo y la crónica sexual, descompone la identidad mujer, madre, inmigrante, bisexual, peruana, europea. Su voz se construye a partir de un ADN, que es piel, deseo y tráfico de datos. En Waco Retrato, la identidad se vuelve un software racializado que funciona por acumulación y sobreescritura. Daniela Carrileo, escritora mapuche, trabaja desde un cuerpo múltiple, indígena, lésbico y migrante. En Guerra Florida o Río Herido, su poesía tensiona en cuerpo-territorio, no desde la metáfora simbólica, sino desde una lógica algorítmica y ancestral, donde la memoria se entrelaza con la máquina del mundo, la máquina agente del mundo. Estas poéticas no buscan armonía, no buscan una imagen nítida del yo, buscan interferencia. Son escrituras que se deslizan entre formatos, voces, registros, para decir lo que el lenguaje aún no puede nombrar, pero sí clichear. Escribir aquí no es representar, es una interrupción, una distorsión y una contaminación. Buena parte de las escrituras contemporáneas están atravesadas por la disolución. Gladys González es un ejemplo claro de esta tensión. Su poesía no se construye desde una voz que explica o declara, sino desde una lengua desgarrada que emerge desde lo corporal y lo marginal. Sus textos no sostienen una identidad, sino que la perforan. Lo biográfico aparece como un residuo, como un corte, como una zona de descarga afectiva. El cuerpo es materia atravesada, y ese cuerpo no habla como sujeto, sino que estalla en el poema. Este tipo de escrituras no se organizan en torno a una jerarquía de género ni a formas literarias estables, sino que funcionan como rizomas, sin centro, ni principio, ni fin. Se estructuran a partir de conexiones parciales, desplazamientos, cruces entre lo técnico, lo afectivo y lo social, lo político, como una fotografía de lo decadente, y lo decadente es lo descompuesto. No hay una única estética unificada, lo que predomina es la multiplicidad. Formas de decir que no buscan representar una identidad, sino activar relaciones. Desde ahí, estas poéticas no responden a la lógica de la expresión individual, sino a las configuraciones más complejas, donde el lenguaje se vuelve un campo de tensión entre experiencia, tecnología y memoria. En un presente donde el sujeto se fragmenta, donde la interioridad deja de ser garantía de unidad y el cuerpo ya no obedece a una morfología legible, el género se desarma. No se desintegra con violencia ni con épica, sino con fatiga, como un lenguaje que se ha dicho demasiado. Es una deriva, una apertura donde el género, desprovisto de su pretensión normativa, puede devenir en glitch, en error, en resto operativo. No para convertirse en otra esencia, sino para evitar la indeterminación. Allí, los cyborg no aparece como una figura futurista ni metáfora emancipadora, sino como una estrategia de sobrevivencia. Este no es un porvenir utópico, es la condición actual. No hay una fuera del sistema, pero sí zonas de interferencia donde lo que fuimos, mujer, hombre, humano, ya no funciona, y lo que estamos siendo todavía no tiene nombre. En ese umbral la literatura no dice, sino que más bien registra, no proyecta, tartamudea. Y es en esa tartamudez no heroica, no redentora, donde el género se vuelve residuo, pero también posibilidad.
It is time to stop seeing. It is time to stop speaking, to listen.